de diciembre pues entramos en déficit. Pues por eso déjeme saludar a Sandra Fonseca, que es la presidenta de Asoenergía, para preguntarle, presidenta Fonseca, bienvenida, gracias por atendernos. ¿Quiénes, en caso de que efectivamente suceda lo que ustedes están anunciando, que el gobierno debería declarar un racionamiento de gas en el país por cuenta del mantenimiento de la regasificadora, quiénes serían los principales afectados con ese racionamiento? Buenas tardes y gracias por estos minutos para hablar de este tema que es trascendental. Si se declara un racionamiento de gas, la prioridad que hoy está establecida implica que los primeros a los que se les racionan son a los generadores térmicos y a la gran industria. Después seguiría ya los residenciales, el gas vehicular y otros consumos. Eso quiere decir que en la medida en que haya más restricciones, pues va a haber más problemas de abastecimiento energético para la industria y para la generación térmica. Ahora, como todos sabemos, estamos en una demanda amplia de generación térmica por la falta de lluvias. Entonces, si el gobierno le da prioridad a la generación térmica para tratar de ahorrar agua, pues seguramente el racionamiento de gas, sea por este mantenimiento o por lo que han dicho los productores que a partir de diciembre no hay gas suficiente, va a afectar a todos los usuarios de gas del país. Pero doctora Fonseca, estamos parados en una situación en la que ustedes y otros gremios advierten pues sobre la pertinencia de estos racionamientos, pero el gobierno dice que no va a haber ni racionamientos ni hay déficit. Entonces, un poco, pues a quién creerle o en qué punto estamos, porque el gobierno dice que no hay que hacer nada de lo que ustedes están diciendo. Claro, el tema es muy complejo. Nosotros como usuarios, somos grandes usuarios, tenemos una dicotomía acá porque los productores, transportadores de gas han anunciado que indefectiblemente va a haber un racionamiento a partir de diciembre. Por el tema del mantenimiento de la planta de regasificación, es claro que no se puede abastecer todo a la demanda. Por el otro lado, el gobierno primero dijo que no, luego dijo que de pronto había que hacer una vaca, pero asegura que va a haber abastecimiento pleno. Entonces, como usuarios, estamos en una incertidumbre total porque si no hay gas, igual vamos a ser los primeros que vamos a sufrir por este desabastecimiento que debería estar garantizado por el gobierno. Pero segundo, el gobierno dijo algo muy importante. Dijo que para él lo que había era una señal de acaparamiento y que esto era un evento de pánico económico para subir los precios. Si eso es así, como usuarios, ¿qué debería estar haciendo el gobierno? El gobierno debería estar bajo la sospecha de un acaparamiento controlando los precios. Debería controlar los precios del gas doméstico, del gas de importación, pero sobre todo el gas de reventa, el que se supone que se está comprando en exceso para revender. Entonces, primero hay un problema de aseguramiento de la demanda totalmente prioritaria para el país, pero segundo, si eso se cumple y se abastece, debería haber un control de precios muy estrecho y no simplemente salir a decir que se teme o se sospecha. Si existe la sospecha, se debería inmediatamente actuar y controlar ese posible acaparamiento y esa posible afectación de precios al usuario final. Presidenta Fonseca, usted dice, según la normatividad, a los primeros que se les debería cortar el gas es a las generadoras de energía y después a las grandes industrias, como que son a los primeros a los que se les hace el racionamiento. Pero como bien nos explicaba Sebastián, en estos momentos en donde no está lloviendo, estamos prendiendo las térmicas y estamos prendiendo las térmicas con gas. Si les hacen racionamiento a las térmicas de gas, entonces quiere decir que no tendríamos nosotros, los usuarios en la casa, racionamiento de gas para la estufa, pero sí podríamos terminar teniendo un racionamiento de luz, o sea, de energía con lo que conecto el televisor y cargo el celular. Sí, tiene toda la razón porque tenemos un problema estructural de infraestructura. No ha habido suficiente expansión en transmisión, en distribución ni en generación eléctrica. Tampoco hay suficiente exploración ni producción de gas. Es decir, que en este momento los dos sectores energéticos más importantes están en una crisis de desbalance energético. Entonces, la decisión es muy clara. Se prenden las generadoras térmicas y se raciona o se limita el uso de gas de los demás, o se usa el agua, se bajan los embalses, no se le da gas a las térmicas, pero nos acercamos mucho más a un racionamiento eléctrico porque en el momento en que bajen los embalses y lleguemos a diciembre con los embalses bajitos, no podríamos abastecer la demanda de energía eléctrica.
Normalmente lo que pasa es que primero se raciona el gas y luego, si se llegara a un extremo, se tendría que racionar la energía eléctrica. Pero en cualquier caso, el país va a estar afectado. No deberíamos estar en una situación donde por un desbalance de poder desarrollar los energéticos adecuadamente, estamos apenas tratando de sobrepasar una demanda que por otro lado está muy aumentada. En este momento hay una demanda adicional de generación térmica, hay una demanda adicional de gas para generación térmica y hay una demanda adicional de gas para las refinadoras. Entonces, ante esto, como le decía, lo primero es controlar los precios, lo segundo es abastecer el mercado de gas con más gas. Resulta que los productores de gas, como Ecopetrol, se guardan mucho gas para sus propias operaciones. Con alguna u otra razón, el gas que se ha puesto al mercado ha disminuido en un 70% respecto al año anterior. Entonces, este es un momento crítico donde los productores deben poner más gas en el mercado y es una tarea de la ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, buscar qué es lo que se está haciendo con toda la producción de gas y tratar de que se optimice para que todo el mercado esté abastecido. Y ojalá pues ni las residencias, ni el gas vehicular, ni la industria se queden sin gas, porque un déficit de gas es muy crítico para la industria. Sube los precios, baja la producción, aumenta las importaciones de producto. Realmente destruye demanda que es esencial a largo plazo. Pero, doctora Fonseca, ese déficit de gas y me corregirá usted, entiendo yo que desde el próximo año está entre el 8 y 10% pues de la demanda local, se tendría que suplir con gas que es mucho más caro, que es este gas líquido importado. Y ese diferencial de precio, en primera instancia, ¿quién lo tendría que pagar? ¿Las grandes industrias como ustedes o el colombiano de estrato 3 que paga 30.000, 40.000 pesos en gas y tiene que después pagar más? Ese 8 o 10% de gas más caro el próximo año, ¿quién lo va a pagar primero de más precio? Como están las reglas y si esto no cambia por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, lo paga el que logre comprarlo. El comercializador va a tratar de comprar el gas importado y dependiendo de qué comercializador y qué demanda tenga, va a pagar más, o el residencial, o el industrial o el térmico, pero parte de la demanda va a tener que enfrentar precios, digamos, adicionales. Por eso es tan importante el control de precios, insisto, porque si hay un déficit, todos sabemos que ante un déficit los precios se disparan, pero además si el gobierno dice que hay acaparamiento, es necesario controlar los precios, justamente para que se logre abastecer, pero que no haya abusos, en potenciales abusos o sospecha de abusos, como dice el gobierno. Entonces, en este caso vamos a necesitar mucha importación inmediatamente por, digamos, el desabastecimiento en 1 o 2 meses, pero como usted lo dice, Ecopetrol ya dijo, en el año 2025 solo vamos a poder atender el 65% de la demanda. Eso quiere decir que lo que quiere decir es el 35% va a estar desabastecido. Y para el 2026, Ecopetrol dijo, solo podemos abastecer el 50% de la demanda, es decir, que va a haber un desabastecimiento del 50%. Insisto, la única forma es importar más, pero habría que poner una planta regasificadora nueva que se demora por lo menos 3 años en estar en operación. Mientras tanto, en los próximos 2-3 años, la única forma de evitar un racionamiento es que los productores de gas pongan más gas en el mercado. Es decir, el gas que se guardan para reinyectar y sacar petróleo, el gas que queman o que ventean, que lo botan al medio ambiente, el gas que usan para sus propias operaciones, para su autogeneración, debe ser optimizado y puesto al mercado. ¿Para qué? Para que minimice la posibilidad de un racionamiento. Entonces hay que poner más gas y hay que controlar los precios y hay que, de alguna manera, obviamente, hacer campañas de ahorro, sobre todo energía eléctrica, que no vemos que se hayan iniciado. Entonces, la responsabilidad del gobierno en este tema de abastecimiento es plena y total y dependemos de que actúen, ojalá, con mucha celeridad y nos den información, porque, como les digo, una cosa dice el gobierno, otra cosa dicen los productores y los usuarios necesitan certeza para saber cómo actuar.
Y si vean a Cristina, ahora tenemos que ponernos no solo a hacer campañas de ahorro de agua, que nosotros hemos venido hablando aquí, sino campaña de ahorro de energía. Porque sí es verdad que hay campañas de, oiga, cierre la llave y demás, pero también es apague la luz, desconecte los aparatos para que no esté gastando energía, porque en estos momentos pues está escasa. Sí, sí, Camila, y hay muchas preguntas que surgen de lo que nos está diciendo, de todo esto que nos está diciendo la directora Fonseca. Al principio de esta entrevista usted mencionaba, directora, el mantenimiento de la planta, y le quiero preguntar, ese mantenimiento, ¿cómo incide en lo que está pasando y cada cuánto hay que hacerlo? Es decir, ¿qué tan importante es en toda esta situación ese mantenimiento? Claro, el mantenimiento es lógico y necesario porque cualquier equipo que esté trabajando continuamente requiere un mantenimiento. El problema es que como no tenemos una reserva de oferta, al quitar la planta de regasificación, así sea 4 o 5 días, quedamos desabastecidos. Entonces, lo que no es, digamos, serio en un país como Colombia es que no tuviéramos reservas adicionales de producción o reservas adicionales de energía eléctrica para no depender que solo con que salga una planta estemos en situación de racionamiento. Por supuesto que los equipos hay que cuidarlos porque si no nos exponemos a otro problema mayor si se llegara a dañar, digamos, completamente o permanentemente. Pero lo que no es, digamos, sustentable en un país que quiere crecer, en un país que depende de la energía, es que no tengamos suficiente capacidad de oferta para cubrir un mantenimiento o que no tengamos suficiente oferta de energía eléctrica para poder manejar las situaciones climáticas que se están presentando. Es necesario que el planeamiento, es decir, todo lo que se hace de proyecciones de la unidad de planeamiento energético se hace mucho más amplio, más generoso, que tengamos un desarrollo de infraestructura que nos proteja desde el punto de vista de los usuarios y de que el país pueda crecer sin que estemos dependiendo de que llueve, de que estemos dependiendo de que una planta entre en mantenimiento, sin que estemos dependiendo de que la demanda crezca un poquito más, un poquito menos, que tengamos que parar las exportaciones a Ecuador porque no tenemos para abastecernos. Esa situación de administrar la escasez es necesaria, pero no es deseable. Deberíamos tener un sistema robusto, claro, amplio, que nos proteja ahora y hacia el futuro. Directora Fonseca, usted nos hablaba acá del 70% de gas que se guarda, es decir, solamente estaría saliendo el 30%. ¿Este porcentaje, si uno compara con otros modelos en otros países, es normal o es muy alto? ¿Y quiénes estarían acaparando este gas? Claro, cada país tiene una situación diferente. Cuando me refiero a que se disminuyeron en un 70% las cantidades que se pusieron a la venta es respecto al año anterior. Claramente los campos, si no se reemplazan, van decayendo, pero del año pasado a este año los productores bajaron demasiado, el 70%, lo que ponen a disposición del mercado. ¿Qué pasa? El país tiene una producción total, se llama producción fiscalizada. De esa producción fiscalizada se pone una parte para la comercialización para todos los usuarios. En la otra parte la guardan los productores. Entonces lo que estamos diciendo es, parece que lo que se guardaron es mucho y lo que pusieron disminuyó en cantidad impresionante, lo que está dejando desabastecido al mercado desde el punto de vista comercial. Entonces, eso hay que aclararlo, hay que hacer una nueva declaración de cantidades puestas a la venta y a la comercialización. Hay que asegurarse que el gas que se reinyecta es solamente el necesario y quede para la demás demanda. Y ahí dependemos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nos dé las cuentas claras, que nos diga en qué se está usando el gas, que nos diga cuánto más se está usando para refinación, cuánto más se está usando para sacar petróleos, cuánto más está realmente necesitando el país para que se puedan tomar decisiones claras de política, porque en este momento estamos en una incertidumbre más con los anuncios contrapuestos entre el gobierno y los productores, donde la demanda, si no tiene gas, va a tener que minimizar su producción, afecta el empleo, afecta el crecimiento, sube los costos, es decir, afecta completamente la economía del país.
Pues doña Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, gracias por atendernos. Preocupante el panorama que usted plantea y efectivamente la incertidumbre en la que estamos todos frente a lo que se dice de un lado y lo que se dice del otro sobre el gas, si vamos a tener racionamiento, no vamos a tener racionamiento, cuando se esté haciendo el mantenimiento de las regasificadoras, o qué va a implicar para todos los colombianos. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Esperemos que podamos tener mayores certezas pronto. Un saludo. Muy gentil. Yo tengo